para investigar. Bueno, estuve pensando por dónde seguir, cómo seguir, para dónde. Como que nosotros, con un texto más, que hoy lo vamos a nombrar y lo vamos a tratar de delinear algunas partecitas, estaríamos terminando la unidad 1, que era todo lo que tenía que ver con conceptualizar el fenómeno educativo, ponerlo en el contexto de hoy y ubicar en esa conceptualización de qué es educar y el lugar que tiene la escuela, cómo interpretamos o qué entendemos hoy por institución escolar, para después poder hacer el análisis pertinente que tiene que ver con algo más técnico, sí, si se quiere, que tiene que ver con el organigrama, ¿no? Con la organización dentro de la institución escolar, los roles, las funciones. Pero a mí me parece que siempre es interesante pensar todas esas cuestiones que nos atraviesan al interior de una institución o de cualquiera de ellas, pensando los que transitamos y los que las hacemos, ¿no? Que construimos esa institución, qué pensamos acerca de ella, qué pensamos acerca de la función que cumple, cuáles son las construcciones culturales, ¿no? O construcciones simbólicas que se nos van formando porque nosotros somos parte de esta realidad y por más esfuerzo que hagamos en reflexionar críticamente, vivimos en este mundo y en este contexto. O sea, como que en algunos momentos hablamos, ¿no? En la cursada de historia de esto de compramos o no compramos, o consumimos Coca-Cola, entonces estoy dentro de lo que Tadeu da Silva llamaría el asalto neoliberal, y un poco sí, claramente, lo podemos pensar que no me gustaría que eso sea el eje de que me estructure, pero sí nos atraviesa, y sí los chicos viven en esta realidad, y nunca más, por ejemplo, más evidente la necesidad de ahora las nuevas tecnologías o la satisfacción de estos deseos inmediatos que empiezan a como hacerse más presentes. Entonces, para mí, el debate está antes de entrar en la institución. Y ya después posicionarnos en esa institución educativa y ver su organización, sus formas de trabajar y cómo pensamos que sería mejor, una mejor forma. Lo que, a ver, para ponernos, yo ahí voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar lo que estuvimos tratando de hacer. Ahí en la plataforma yo les compartí la fotito. El otro día me quedé pensando, porque me cargaban, porque ustedes me dicen que yo hablo, y digo siempre que me encanta que participen, pero nunca los dejo, que es cierto, porque en realidad, porque quiero ver si los ayudo o los acompaño en esto de la clave de lectura, ¿no? Más que nada con esa intención. Pero es cierto que por ahí está bueno hacer una pausa. Y por eso hacer una pausa reflexiva, decía, bueno, hacemos un parate con todo lo que estuvimos haciendo, con todo lo que trabajamos, ¿no? En los encuentros, en los materiales, en los videos, y hasta el último audio, porque la clase no se había grabado. Bueno, pensé que por ahí hacer un video dentro de sus posibilidades, ¿no? Dentro de las posibilidades que tengamos. Si es el video del WhatsApp, será el video del WhatsApp, ¿no? Claramente. Se me ocurría como sugerirles, por la conexión con la música, ¿no? Una canción, un relato, una poesía, que nos representa el lugar de la escuela hoy como institución educativa en este contexto de incertidumbre. En este y en la incertidumbre, porque la realidad es que si tomamos el texto de Mériès, la incertidumbre nos está atravesando desde los 70 que comienza, y hoy más que nunca, digamos, se hace evidente.
Y ahí les hice como una breve reseña de lo que estuvimos viendo, por si alguno se perdió en el camino. Tengo miedo de que haya alguno que quiera entrar y no lo veo. A ver. Ahí lo vuelvo a compartir. No, no había nadie. A ver. Ahí está. Ahí les ponía yo que partíamos del concepto de educación y sus características, quizás desde las más generales hasta las más particulares cuando nos metimos en el texto de Antelo, ¿no? Y hablábamos de la influencia, de la intervención, de la resistencia. Después de eso nos metimos en el texto de Dussel y de Mérieux, que justo habló Dussel, así que también tomamos toda su resignificación y sus aportes en este contexto, pero lo que nos interesaba tenía que ver con la transmisión simbólica, la producción colectiva, el lugar que le vamos a dar a la escuela como oferente, y tanto uno como el otro nos hacían pensar en el contexto y cómo la escuela se resignificaba en ese nuevo contexto. Y después Tadeu da Silva nos hace un recorrido y nos marca que, digamos, esa identidad que la define a la escuela como producto de la modernidad, si hoy estaría como cuestionándose. Y la realidad es que desde el posmodernismo, del postestructuralismo, sí estarían cuestionadas sus bases, así como también desde el neoliberalismo con un sujeto que ya no es ciudadano, sino que es un consumidor y que consume lo que lo satisface, con lo cual no hay nada que lo ate a eso que en algún momento quiso satisfacer. Esto es lo que tiene, digamos, de poco como asentarse, no tenés dónde asentarte, porque vos te conectaste con la satisfacción de ese deseo y lo pudiste y lo obtuviste, entonces fuiste consumidor, pero mañana salió otra cosa y querés esa otra cosa, entonces te está definiendo eso que cambia y varía constantemente. Y desde ese lugar, claramente esa identidad, dice Tadeu da Silva, doble identidad que hoy vendría de estos lazos con el posmodernismo o el postestructuralismo y del neoliberalismo, harían poner en cuestión toda la cuestión de la escuela moderna. Y cuando hablábamos de la escuela moderna, yo les sugerí entrar en el Padlet. Este es un Padlet que yo había hecho con chicos del profesorado, en donde tienen que ver, no era justamente instituciones educativas, pero sí tenía que ver con pedagogía, por eso ustedes era hacer memoria de estas cuestiones que seguro vieron en esa materia, y era como un refrescar para ver a qué se refería Tadeu da Silva cuando decía escuela como proyecto de la modernidad. Y ahí tenían todo un paneo general que por ahí estaba interesante para refrescar algunas ideas y contrarrestarlas con lo que Tadeu da Silva nos decía. Y les compartí ahí hacia el final del WhatsApp, no lo subí a la plataforma, lo voy a subir, el texto que les compartí en tiempos de pandemia, que es un texto de 5 carillas en PDF, pero que tiene como, es el fundamento de por qué hago la propuesta, de alguna manera, ¿no? Básicamente lo que está proponiendo ahí es que en este contexto resignificar la escuela es resignificar el sentido de para qué educamos, ¿no? Educo qué y para qué y por qué. Y de alguna manera lo que está poniendo como en valor tiene que ver con los vínculos afectivos, con el encuentro, con la construcción de subjetividades que tanto nos conmocionó cuando lo vimos, sobre todo tan crudamente quizás de la mano de Antelo, ¿no? Que lo habíamos visto con él. Y eso nos lleva al último de los textos a nosotros, que tiene que ver con el texto de Vaquero. Entonces, con todo esto que tenemos así como, wow, mucho, esta es la propuesta, hacer esta pausa para que todas las cosas que vamos trabajando se puedan como
ubicar en algún lugar, ¿no? En una construcción simbólica, siguiendo ese texto que les pasé. Desde la voz, me pareció interesante justamente para ustedes también, con la música, y que la voz, la ternura, la melodía, la música y la poesía, ¿no? Los ritmos que genera la palabra, y que nos ayude a partir de eso construir una realidad significativa para el contexto que nos atraviesa y para la escuela que nos toca analizar. Así que desde ahí es que vamos a estar trabajando. Ustedes pudieron como ir leyendo, cuéntenme, así no me explayo, y dejamos para el final el texto de Vaquero. Díganme ustedes cómo vienen, cómo se sienten, qué les parece la propuesta, si es muy alocada o si tiene que ver con lo que venimos trabajando. Lili, feliz cumpleaños. Ay, Ya que gracias. estamos. Gracias, Ben. Si tan silenciado no lo puedo escuchar. Exacto. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Feliz cumpleaños te decimos todos. Ahora si leímos, no sé. Gracias, chica. Cumplí 40 ya. La señora de las 4 décadas. Sí. Es toda una revolución. Sí, bastante. Desde mis 2 hijos que están en casa, y ahí empieza la revolución ya. Sí, ni hablar. Recién vengo de limpiar lo que hicieron en el patio. Así que bueno, ahí estamos. Fue en el patio. Pensemos que fue en el patio. Sí, menos mal. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo venimos para ver si profe, podemos...? hay algo que no entiendo. No sé si es que no sé si es que no capté la idea. Hoy estoy, la verdad, muy agotada. Desde que me desperté estoy en el celu y ya como que se me bloqueó todo. No entendí qué es la actividad que... No entendí. Acá yo la subí, pero no entiendo. No, la subí a la plataforma y ahora se las pasé por el WhatsApp. La consigna, le saqué una foto para... mejor. Para que lo tengan en el WhatsApp. Como para poderla entender mejor. Exacto. Dice, les propongo hacer una pausa que tiene que ver con la reflexión, y se me ocurría que esta reflexión podía ser a partir de un pequeño videíto donde o elijan una canción que los haga reflexionar acerca de los conceptos que trabajamos, o de un relato, una poesía, lo que ustedes quieran, ¿no? Era solo sugerido, digamos, ¿sí? Que sea a través de un video y que nos permita reflexionar sobre el eje que yo les puse acá, que era el lugar de la escuela hoy en tanto institución educativa en un contexto de incertidumbre, que es el eje de la unidad 1, que es lo que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora. Y el texto que yo les decía recién, de la pandemia, en tiempos de pandemia, me parece que dice algo así, es interesante porque tiene como el fundamento de esa propuesta, ¿no? Como que con la voz, con la poesía, con lo que nos interesa y el sentido que le vamos a dar hoy al educar tiene que ver con establecer el lazo. Porque si no tenemos el lazo, nada se va a poder transferir, ni nada se va a poder transmitir, ni va a ser nada significativo. El texto es en 5 páginas, te deja como pensando todo. Es intenso porque además es una... Perla Selmanovich, que es la autora de ese texto, trabaja la educación desde el psicoanálisis, entonces está como intenso de profundidad, pero súper lindo cómo pudo transmitir lo que quería transmitir, que era poner en valor el vínculo pedagógico. Y desde ahí que me parece que hacer esa pausa nos va a servir para ver si lo que vamos transitando juntos lo vamos apropiando, porque no vale la pena seguir como
avanzando si todo esto que vamos haciendo no lo podemos significar, no lo podemos como construir. Desde ahí es que quiero como hacer este corte. Y de paso nos sirve a nosotros, ¿no? Es otro insumo más para seguir pensando. Pero bueno, díganme si van bien con las lecturas, para cuándo lo proponemos. Muy probablemente para la semana que viene no, pero sí para la próxima. Como que nos dé un lapso de unos 15 días, para que si el martes que viene quieren hacer alguna duda o alguno quiere compartirlo antes para ver si le hace alguna modificación, lo podamos trabajar. Pero ¿cómo vienen? ¿Vienen bien? Hola. Sí. Bien. Sandra. Sandra. Bien, con los textos bien, y la propuesta me parece acertada. Es una manera diferente de trabajar, entonces me parece que por ahí vamos mejor. Incluso si muchos de ustedes están trabajando y están haciendo muchas de las propuestas, pueden utilizarlas, digo, porque ahora que te escucho y me acuerdo todo lo que contabas de tu experiencia en la ruralidad, que muy probablemente sea como el eje de tu idea, también te puede servir. Sí, totalmente. A mí me parece bárbara la propuesta que planteás, y está genial que lo podamos relacionar con textos, con todo lo que hemos ahí hablado o trabajado en estas clases. Entonces, también de esa manera nosotros tendríamos como un lugar para decir dónde estamos parados, ¿no? Buenísimo. Bárbaro. Bien. El otro día, Darío, que se enganchó con el texto de Tadeo da Silva, estaba revolucionado. No estaba justo hoy. Pero muy interesante su análisis con respecto a la posmodernidad. Evidentemente tiene como un interés particular, ¿no? Es un texto difícil el de Tadeo da Silva, tiene muchos conceptos que da como supuestos, como sabidos, digamos, ¿no? Y entonces preguntaba respecto de las grandes narrativas o los pequeños relatos, y cómo impactaba esto o no impactaba, ¿no? Como había mucho análisis. ¿Ese texto les resultó difícil o habían visto material con respecto a eso? Algo habíamos visto. Bien. Otras materias, yo personalmente, primer año, generalmente lo hice, la mayoría de materias fueron libres, entonces leí varios artículos y varios autores de pedagogía. No recuerdo ahora, bueno, el año pasado también tuvimos varias lecturas, entonces sí, habíamos tenido... Tenían una base, digamos. Sí. Ah, buenísimo. Yo no sé el resto. A ver si resultó muy, muy dificultoso o se venía entendiendo. No sé, están todos con el micrófono apagado. La única que lo tiene prendido es Claudia, así que por ahí. Porque lo tenés... Yo no sé, una vez que uno entiende más o menos la idea global, o sea, el texto no me parece muy complejo. Bien, bueno. O sea, teniendo más o menos una idea, o sea, tampoco no es que digo, ay, entiendo 100%, no, pero la idea más o menos se aproxima. Hacia dónde apunta, que es la idea general, exacto. Quizás las preguntas que me hacía Darío tenían que ver más con una profundidad con respecto al posmodernismo o al postestructuralismo, que en el caso que nos ocupa, digamos, no es necesaria
pero sí, por supuesto, se tiene que resolver, porque para él sí era necesario para terminar de cerrar su idea. Pero en términos generales, si vamos comprendiendo hacia dónde vamos, estamos genial. Solamente nos queda pendiente el texto de Vaquero. Vaquero yo sé que es un autor que ahora está usándose mucho, sobre todo en psicología educacional, sobre todo en sujetos. Es un autor que se toca mucho. Y obviamente se ve en psicología y en sujetos porque analiza toda la cuestión que tiene que ver con el aprendizaje. Y las teorías acerca del aprendizaje y cómo se da el aprendizaje en distintos contextos y en particular en el contexto escolar. ¿Por qué está metido acá en este meollo que pasamos del posmodernismo a el aprendizaje según Vaquero? Me parecía que estaba bueno pensar la idea, tomando de la mano de Vaquero, esta idea que él analiza sobre las características del aprendizaje en el contexto escolar. Cuando dice el aprendizaje en el contexto escolar, quiere decir que como el contexto escolar tiene características que lo definen, tiene un formato particular en cuanto a su organización, esto influye e impacta en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que transitan. Y estaba bueno, ahora lo vamos a compartir, los ítems que él detalla con respecto al aprendizaje en el contexto escolar. Y con respecto a eso piensa dos cuestiones, ¿no? Si toma el contexto como una variable incidente, ¿esto qué quiere decir? Que el contexto es un factor que influye en el caso que nos ocupa, la institución escolar. Esa sería una mirada, que el contexto influye en la institución escolar. Otra mirada sería pensar que el contexto es parte del proceso que se gesta, se construye al interior de la institución escolar. ¿Se ven las dos posturas? Una piensa que el contexto es una variable que incide, entonces lo toma como variable incidente, y otra que supone que el contexto es inherente al proceso que se construye. ¿A qué vamos con esto y por qué me pareció importante tomarlo? Porque si nos ponemos de uno o de otro lado, vamos a entender que el contexto o influye pero no construye, o si el contexto está construyendo en ese mismo proceso. Y ahí tenemos dos grandes posibilidades frente a eso, si podemos aparte actuar o no actuar, si lo tomo como una variable incidente, ¿qué hago? ¿Me cierro? Digo, como escuela. Si es un factor que influye, lo que puedo hacer como escuela es hacer un repliegue, ¿no? Me vuelvo sobre mí misma, me cierro y trato de que no me invada, porque total lo entiendo como que incide, pero no es parte de. Si tomo que es parte, si yo me repliego, estoy como reafirmándolo. Entonces, hay como dos posibilidades a la hora de pensar la relación con el contexto. Y por otro lado, porque no se olviden que el texto refiere al aprendizaje, está basado en ese análisis, va a tener influencias en qué y en cómo entiendo el proceso de aprendizaje de cada uno de los que transitan en el ámbito escolar y cómo voy a poder actuar o no en ese, o intervenir para acompañar ese proceso de aprendizaje. Básicamente lo que va a decir Vaquero va a estar de acuerdo en que el contexto no es una variable incidente, sino que es parte constitutiva del proceso que se gesta y que se construye, y que por lo tanto necesitan construirse teorías que permitan entender que está implicado, imbrincado diría. Entonces habla de una construcción de un conocimiento situado.
Y esto nos va a servir porque para hacer el análisis institucional de cualquier institución educativa, me tengo que poner en ese contexto, en esa realidad institucional. ¿Cómo se gestó esa institución desde su contrato fundacional, desde para qué se constituyó esa institución, más allá de lo que es la escuela en general, ¿no? Supongámosle o pongámosle nombre. La escuela 313 de la Villa Vega San Martín se constituyó ¿con qué fines? ¿Con qué intencionalidades? ¿Bajo qué bandera? ¿Qué la atraviesa? Eso es pensar que el contexto es parte del proceso. No es una variable que esté incidiendo, es parte del proceso de construcción. Y eso va a determinar después que mi análisis institucional tenga que ser mirado desde la complejidad, desde esto, desde que todo está relacionado e imbrincado. No puedo separar las partes, porque no es, el todo no se constituye como una sumatoria de partes. El todo y lo uno y el todo, lo uno y lo múltiple, son todo y nada, nada y todo, juntos, ¿no? Desde esta mirada es que nosotros después, una vez que hagamos este camino y esta pausa de reflexión que les proponía hace un ratito, nos vamos a meter a pensar, ¿no? El análisis institucional va a venir por ese lado. Ahora, les voy a compartir así como rápidamente el texto de Baquero donde analiza la cuestión. Yo había dejado todo abierto, vamos a ver si es verdad. Voy a ir cerrando, así se ve, si no. ¿A dónde lo dejé? Acá. Acá. Ahí dice, características del aprendizaje escolar desde la perspectiva de Resnick, que está analizando cómo se aprende en un ámbito escolar. Y lo pone en 4 ítems, ¿no? Dice, mientras que en la escuela el conocimiento es individual, fuera de ella es compartido. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la actividad escolar que está diseñada tiene como fin que cada uno haga una actividad individual. Ahora, cuando vos estás fuera de la escuela, todo lo que se genera es compartido. Entonces hay algo para pensar ahí, porque dentro de la escuela el aprendizaje que se promueve tiene que ver con lo individual, y si tiene que ver con la historia, digo, porque otra vez nos remitimos al proyecto moderno, ¿no? De hecho, la evaluación suele ser a nivel individual también. 2, dice, mientras que en la escuela la actividad es predominantemente mental, fuera de ella suele ser de manipulación. Experimentamos, ¿no? En la vida cotidiana, si se me quemó el foquito, pruebo, ¿qué pasó? ¿Se quemó? ¿No se quemó? Digo, hacemos esa experiencia. En la escuela, en general, es todo mental. Aunque nos parezca muy loco, ¿no? 3, mientras que en la escuela se manipulan símbolos, fuera de ella existe un uso contextualizado del razonamiento. Esto que en muchas de las ocasiones lo hemos trabajado, que tiene que ver con la simbolización, ¿no? Digo, la suma y la resta, por ejemplo, con la cuentita. Si yo le pongo a un nene de primer grado la cuentita, como la conocemos todos, ¿no? 2, la suma más 2 y la raya, es muy probable que no la resuelvan. Eso no quiere decir que no sepan sumar, sino que no saben ese símbolo, que después la escuela se va a encargar de transmitirlo, pero ese es un símbolo. Y en ese sentido hay un estudio de una brasilera muy interesante que cuenta el fracaso escolar de muchos jóvenes que trabajaban en una verdulería y que hacían sumas mentales tremendas, pero que cuando iban a la escuela siempre la hacían mal. Y esto tiene que ver con que no tenían la simbolización que la escuela le pedía, y por supuesto la escuela no podía ver que era que no captaban esa simbolización.
Y el cuarto tiene que ver con que la escuela pretende enseñar destrezas generales o principios generalizables, y que en realidad después en la vida cotidiana uno hace formas específicas de competencias, no es que eso general lo aplicás en todos lados, sino que bajo cada situación o bajo cada experiencia vivida, uno intenta construir esa competencia. Estos rasgos que detallan nos obligan a pensar en nuevas conceptualizaciones para abordar este tipo de aprendizaje. Si sabemos esto, ahora queremos esto, queremos otra cosa. Si queremos esto, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero lo que nos está indicando todas las teorizaciones acerca del aprendizaje hoy tienen que ver con un aprendizaje compartido, con pensar comunidades de aprendices, comunidades de la práctica, prácticas situadas, ¿no? Prácticas de enseñanza en contextos que tienen que ver con un otro, que nos involucra. Así que me parece que desde este lugar es que está puesto este texto para cerrar esta primera unidad, ¿no? Para abrir y cerrar, ¿no? Porque ahora es abrir posicionamiento, dónde nos queremos parar cuando pensamos a la institución educativa en este contexto que hoy que nos caracteriza por la incertidumbre. Esta era la idea de poner el texto de Baquero, que por otro lado nos ayuda a refrescar algunas ideas con respecto al aprendizaje, que está bueno. Así que, y el texto de Baquero, por lo menos a mí me resulta más amigable que el de Tadeo da Silva, por ejemplo, así que yo creo que va a resultar de fácil lectura, sobre todo habiendo tenido psicología y habiendo tenido sujetos, como que van a tener una refrescada, un aire diferente. Pero me parecía como importante que lo podamos visualizar desde este lugar, para no olvidarnos que estamos obviamente trabajando con sujetos y nuestra intención es que pongan en marcha su proceso de aprendizaje, sino como que perdemos a ese otro que intenta aprender. Desde ahí es que vamos a trabajar el texto de Baquero. No hay, o sea, por supuesto hay mucha tela para cortar, pero en el caso que nos ocupa solamente desde este lugar. Así que cuando lo lean, por ahí léanlo desde este lugar. Nos va a quedar entonces, si les parece, como para hacer esta pausa reflexiva. La semana que viene, la idea es no trabajar ninguno de los textos, o todos, pensando o trabajando esto que van a armar como propuesta, y lo presentarían el próximo martes. ¿Les parece? Me lo mandan por WhatsApp, digo como para poner una fecha. A mí no me queda bien claro, por ejemplo, vos decís una poesía, puede ser una canción, puede ser... No me queda bien claro cómo aplicar, o sea, no se puede abarcar todos los textos. Bien, utiliza conceptos claves. Por ejemplo, si te gustó el texto de Antelo, que fue el que en algún momento causó más ganas de seguir leyendo, bueno, tomar 2 o 3 ideas de Antelo, o tomar algunas referencias de Dussel. No es necesario tomar todo, sino en líneas generales el lugar de la escuela, o sea que lo podemos abordar desde donde cada uno quiera, en función de lo que estuvimos trabajando. Y donde vos querés donde vos quieras poner como el énfasis, ¿no? Porque cada uno tiene su mirada y es valiosa. Si podemos tomar 2 o 3 conceptos. Yo pensaba también desde la experiencia ahora, ¿no? De dar clase ahora, ¿no? Bueno, si les interesa desde ahí, porque nos queda menos de 1 minuto, no quiero que se me corte sin saludar. Si les interesa, hay un link que se llama Maestras por WhatsApp, muy interesante, si les interesa se los paso, que es una investigación de Flaxo, con escenas como de estas que ustedes han relatado y que hacen, de llamadas y de experiencias de los maestras con los chicos, que es interesante para hacer lo que nosotros estamos pensando. ¿Qué hace la escuela hoy? Hoy.
Bueno, nos queda menos de un minuto, yo los saludo porque no me gusta quedarme... Gracias. Ah, espero Quedan igual bien. que haya servido y cualquier cosa me escriben. Bueno, Dale. Lau, feliz cumple también. A eso, ahí veía, feliz cumple también.